Muy buenas, señores. Estamos en el primer vídeo de este tercer tema de biología para nosotros, aunque en el libro parece que es el cuarto tema, pero nosotros vamos a saltarnos un tema que lo veremos en el segundo trimestre y vamos a ver la genética molecular, que es un tema que está de especial importancia ahora mismo en la comunidad científica y estoy seguro de que vais a disfrutar mucho de este tema. La idea es que veáis estos vídeos antes de llegar a clase. Es decir, que lo veáis en vuestra casa, porque la idea es que después en clase lo que hagamos sea resolver dudas sobre los contenidos que se han visto en el vídeo. Mi intención es facilitaros 4 vídeos referentes a los 4 contenidos o ítems principales del tema, que es la estructura de los ácidos nucleicos y los 3 procesos en los que intervienen. Replicación, traducción y transcripción. Entonces, lo primero que vamos a ver en este tema, en este primer vídeo, sería la estructura de los ácidos nucleicos. Y lo primero que tenemos que tener claro es que el material genético o ácidos nucleicos encontramos 2 tipos. El ADN, que sería ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que sería el ácido ribonucleico. Ahora vamos a ver las diferencias. Importantísimo tener claras las diferencias entre el ADN y el ARN. Como veis aquí, en 1953, James Watson y Fraser Crick, gracias a un trabajo anterior de Rosalind Franklin sobre el ADN, pues descubrieron o propusieron un modelo de cómo podía ser la estructura de este material genético. Entonces, es lo que se sigue ahora mismo y aquí tenemos un poco la estructura. Lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente. La estructura es una doble hélice. ¿Qué significa una doble hélice? Pues simplemente que hay 2 líneas, una y otra, y que la estructura tridimensional sería en forma de hélice. La cadena esta primera sería complementaria con la segunda. Esto es importantísimo que lo veremos después. Este sería el primer concepto, una doble hélice con cadenas complementarias de nucleótidos. Y además son antiparalelas, es decir, que si esta comienza en el extremo 3', 5', esta comienza en el extremo 5', 3'. Yo sé que ahora mismo esto está sonando un poco a chino, pero lo vamos a entender conforme vayamos desglosando el ADN. Diferencia o por qué se llama ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Bien, la estructura del ADN se basa básicamente en estos 3 componentes. Una molécula de fosfato unida a un azúcar, un glúcido, que visteis en tercero los diferentes glúcidos que existen más o menos por encima, pues el fosfato se une a este azúcar, a este glúcido. Dependiendo de cómo sea el glúcido, tendremos una desoxirribosa o una ribosa, que da el nombre a ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, de desoxirribosa o de ribosa, que son 2 tipos de glúcidos diferentes, 2 tipos de azúcares. A estos 2 componentes, el fosfato más el azúcar, se le une una base nitrogenada. Y la base nitrogenada es, digamos, lo que lleva la información. Es como las letras. Si yo puedo tener una serie de letras concretas. Nuestro abecedario son 27. Los distintos juegos con esas letras van a formar distintas palabras con distintos significados. Y digamos que el ADN es un poco parecido. Los distintos juegos con las distintas bases nitrogenadas, que son 5 las que existen, pero en el ADN solo se utilizan 4, son lo que van a formar lo que le va a dar la información a este ADN. El conjunto de estos 3 componentes, el fosfato más el azúcar más la base nitrogenada, va a formar el nucleótido, que es digamos, la perla del collar de perlas, que siempre os pongo el ejemplo de cuando son estructuras más grandes, ¿no? Cada perlita sería un nucleótido y ese nucleótido estaría formado por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Si nos venimos aquí arriba, vemos este azúcar con este fosfato y una base nitrogenada. Esto sería un nucleótido, unido a otro nucleótido, unido a otro nucleótido. ¿Qué es lo que hacen diferentes a estos nucleótidos? Las distintas bases nitrogenadas que encontramos, que son 4. En el ADN son 4. Adenina, timina, citosina y guanina. De manera que una secuencia que sea guanina, timina, adenina, adenina es diferente, contiene distinta información que una secuencia que sea citosina, guanina, guanina, timina, citosina, adenina. Aunque las letras sean las mismas, aunque las bases nitrogenadas sean las mismas, pero las diferentes
secuencias van a formar o van a obtener diferente información. Como veis aquí, el azúcar y el fosfato actúan como un esqueleto, mientras que lo que hay dentro, más protegido, son las bases nitrogenadas. Otra de las cosas que tenemos que tener clara de las bases nitrogenadas, y es uno de los ejemplos que aparecen, o uno de las características o de las propiedades que aparecen aquí, es lo de las cadenas complementarias. Existen una serie de bases que son complementarias con otras, digamos que son como piezas de Lego que encajan. Una pieza de Lego que tiene 3 sitios para encajar, encaja con otra que tiene otros 3 para encajar. Una que tenga 2 con otra que tenga 2. Y las bases nitrogenadas funcionan así, van por parejas. La guanina es complementaria con la citosina y viceversa, y la timina es complementaria con la adenina y viceversa. Por lo tanto, si yo tengo una cadena o una de las hebras del ADN en la que tengo una guanina, en la contraria voy a tener siempre una citosina. Nunca voy a poder tener una guanina porque no encajaría, ni nunca voy a poder una adenina o una timina porque no encajaría. Siempre voy a tener una guanina con una citosina y una timina con una adenina. Aquí tengo una adenina con una timina. Aquí tengo una citosina con una guanina. Y así sucesivamente. Vale. Esto para las cadenas complementarias. ¿Cómo son estas uniones entre los distintos nucleótidos o entre las distintas bases nitrogenadas? A través de un tipo de enlace que no sé si habréis visto en química, que se denominan puentes de hidrógeno, que es un enlace relativamente débil, aunque lo suficientemente fuerte como para mantener unidas estas cadenas a estas dos hélices, dos hebras de ADN. Como veis aquí, la timina hace con la adenina dos uniones o puentes de hidrógeno, mientras que la citosina con la guanina, que no aparece aquí en el dibujo, son 3. Por lo tanto, nunca voy a poder tener una timina con una citosina, porque este tiene 2 encajes y la citosina tiene 3. Hay uno que se queda suelto. O también con la adenina y la guanina. Vale. Importantísimo de todo esto que os acabo de decir, que tendréis que ver el vídeo más veces y me preguntaréis mucho en clase. Las cadenas de ADN son 2 con forma de hélice. Una hebra es complementaria de la otra y las hebras están formadas por distintas perlitas o distintas bases o unidades básicas, mejor dicho, que estaría formado por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El fosfato y el azúcar es lo que forma el esqueleto que soporta a las bases nitrogenadas, que es lo que lleva la información. Os vuelvo a repetir que es como las letras. Tengo 4 letras concretas y el jugar con esas letras voy a tener una información u otra. Citosina, timina y adenina tiene una información distinta a adenina, citosina y guanina. Y siempre van por pareja, es decir, si yo tengo en esta hebra guanina, en la de enfrente voy a tener citosina, porque se unen y es lo que mantiene unidas a estas dos hebras por puentes de hidrógeno. Que repito, es un tipo de enlace relativamente débil, no hace falta generar muchísima energía para romperlo, pero es lo suficientemente fuerte como para mantener unidas a estas dos cadenas de ADN. Sin embargo, el ácido ribonucleico encontramos principalmente dos diferencias. La primera es que el azúcar que se utiliza en este ARN no es una no es una desoxirribosa, perdón, que son palabras que también me cuestan a mí. No es una desoxirribosa, no es ese tipo de azúcar, es una ribosa. De ahí ARN, ácido ribonucleico. Y por otra parte, tiene otra diferencia concreta, que es que la timina no existe en el ARN. En su lugar, esa base nitrogenada se reemplaza por el uracilo, que es otra base nitrogenada de características similares, pero que en vez de timina, pues tiene uracilo. Por lo tanto, vamos a encontrar en el ARN citosina, vamos a encontrar ARN guanina, vamos a encontrar ADN adenina, pero no vamos a encontrar nunca timina, vamos a encontrar uracilo, que es una base nitrogenada muy parecida a la timina. De hecho, cuando hay cadenas complementarias de ARN, el uracilo se une con la adenina de la misma manera que la timina se une con la adenina en el ADN. ¿De acuerdo? Aquí tenéis las 4 bases nitrogenadas. Y es muy importante que entendáis bien el ARN porque aunque también interviene o es parte del material genético,
hay 3 ARN concretos que son importantísimos en los procesos que vamos a ver posteriormente de replicación, transcripción y traducción del ADN. El primero es el ARN mensajero, que es una copia de la información del ADN, pero en idioma ARN. Lo veremos tranquilamente en el proceso de transcripción. El segundo es el ARN de transferencia, que es una molécula de pequeño tamaño que se encarga sobre todo de llevar de un lado para otro los aminoácidos. Lo veremos en el proceso de traducción tranquilamente. Y el ARN ribosómico, que es el que forma los ribosomas, que tienen un papel fundamental en la traducción del ADN, pasando de material genético o ADN a proteínas. Eso lo sabe muy bien Estela. Que también lo veremos tranquilamente en el proceso de traducción. Pero que sepáis que existen 3 tipos de ARN en las células, que sería el ARN mensajero, el ARN transferente y el ARN ribosómico. Vale. Diferencias entre el ADN y el ARN. Aquí tenéis una tablita espectacular que os tenéis que saber como vuestro nombre. La primera, que el ADN siempre tiene una estructura de doble hélice dextrógira, que es el sentido hacia donde gira. Eso no pasa nada, no es tampoco... Pero bueno, que sepáis que es una doble hélice. Mientras que en el ARN es una cadena sencilla, es una sola cadena. ¿De acuerdo? Después tenemos que el azúcar que forma el esqueleto del ADN es una desoxirribosa unida con un fosfato, mientras que en el ARN es una ribosa unida con un fosfato de igual manera. Pero el azúcar que forma este esqueleto es distinto. En el ADN desoxirribosa, en el ARN ribosa. Después encontramos las bases nitrogenadas que tienen en común 3. La adenina, la citosina y la guanina. Aquí veis la adenina, citosina y guanina. Sin embargo, la timina se reemplaza en el ARN por el uracilo, que es una base nitrogenada súper parecida, que se une de igual manera a la adenina, pero que en vez de ser timina es uracilo, simplemente. Localización de estos dos materiales genéticos. El ADN se encuentra en el núcleo, como ya sabemos, en las mitocondrias y cloroplastos, que son orgánulos, pero que en un primer momento eran bacterias que estaban fuera y por el proceso de endosimbiosis y todo esto os acordaréis perfectamente del primer tema seguro. Sin embargo, en el ARN encontramos el ARN en el núcleo también, pero en el citoplasma y en los ribosomas. Y esto es de especial importancia que lo sepáis porque va a jugar un papel fundamental en los procesos de transcripción, traducción y replicación. Función del ADN. Almacena y transmite información genética. ¿Cómo almacena y transmite esta información genética? Las secuencias de base nitrogenada. Voy jugando con la secuencia de la base nitrogenada y tengo una información o tengo otra. Que lo entenderéis también muy bien en el proceso de traducción. Sin embargo, el ARN transporta esta información genética y la emplea para la síntesis de proteínas. Porque lo que tenemos que tener claro de este tema es que la información que yo tengo en modo ADN debo pasarla a modo proteína. ¿Y cómo paso de información ADN a información proteína? Gracias al ARN. Digamos que es el intermediario. Yo para entenderlo utilizo el ejemplo de recetas de cocina. Yo tengo una receta de cocina en un libro espectacular con las mejores recetas de cocina de mi madre. Y yo esas recetas de cocina las tengo que transformar en comida. ¿Qué es lo que hago? Que cada vez que quiero hacer una comida cojo el libro y voy siguiéndolo paso a paso el libro. No, cojo la información que tengo en el libro y me la escribo en un cuadernito para tenerla a mano y para yo entenderla bien. Para yo teniendo mis notas y mi forma yo de cocinar. Cuando tengo esa información que la tenía en el libro en mis notas personales para yo entenderlas bien, ahora transformo esta información que tengo en comida, en un plato de puchero, por ejemplo. Pues esto es lo que hacemos en este proceso. Tengo la información en ADN, la transformamos en ARN para que sea más utilizable en las células, para que no, porque la información la tengo en el ADN, eso no se puede tocar, no se puede dañar. Por lo tanto, utilizo el ARN. Y una vez que tengo la información en el ARN, la paso a proteína, que es lo que me interesa a mí para hacer las funciones de las células. Vale, esto es lo que quería dejar claro de este primer vídeo. Vedlo todas las veces que queráis y las preguntas las veremos en clase. Un saludo.